son 358 grados, ¿no? Sí, okay. Son 358. Capi, le vamos a pedir por favor que continúe 358 grados noroeste, ¿ok? Y vamos a buscar un blanquizal, un posible pecio. Váyanse preparando, ya estamos a 100 metros, a ver quién tiene la boya. 3, 2, 1. A lo largo de las exploraciones que se realizaron para reconocer nuevos territorios, el perfil del continente americano fue surgiendo como una realidad sorprendente. Se trataba de un nuevo mundo. Una de las puertas más importantes a este nuevo mundo se abrió en 1517, cuando la costa de Campeche apareció ante los ojos de Francisco Hernández de Córdoba y su grupo de expedicionarios. Años después, una vez fundada la villa de San Francisco de Campeche, se revelaría como una región con una abundancia de riquezas naturales y culturales capaz de deslumbrar al viejo continente. Las tierras descubiertas se convirtieron en una mina para el Imperio español. La corona, tan necesitada de metales, encontró en la península de Yucatán otro tipo de riquezas que también eran muy cotizadas en Europa, como la cera, el algodón, la miel y los materiales para teñir, como la grana y el palo de tinte o palo de Campeche. Desde entonces, esta zona fue conocida como la llave del comercio de la madera preciosa. El puerto estuvo asediado constantemente por los ladrones de mar, que atraídos por las riquezas de la región, así como por el cargamento y hasta por los mismos barcos que surcaban sus aguas, intentaron numerosos ataques, siendo Campeche el que más saqueos sufrió durante el siglo XVII. Esos ladrones de mar, conquistando a sangre y fuego, han juntado ya un cuantioso botín, devastando la tierra y los poblados 10 leguas a la redonda, casi siempre aprovechando el miedo y la sombra de la noche. En los antiguos naufragios que yacen bajo las aguas de Campeche, permanecen resguardados restos de la gran batalla del hombre por dominar el mar y los territorios que, allende el inmenso océano, se imaginaban desbordados de riquezas y de nuevas oportunidades de vida para aquellos que en su patria ya no tenían nada que perder. Cuando los navegantes cortaban con la proa de sus barcos las aguas del Atlántico, solo venían en busca de fortuna, sin darse cuenta de que estaban tendiendo un puente de madera y velas que uniría a dos mundos para siempre. Tampoco imaginaban que siglos después, arqueólogos e historiadores serían los encargados de encontrar la relación entre aquel pasado y nuestro presente. Un barco hundido, atrapado en el fondo del océano, es un testigo material del ingenio y la creatividad humanos por construir navíos que le permitieran cruzar grandes extensiones de agua y conquistar un medio ambiente que le era ajeno y que continúa guardando misterios aún sin develar. Cuando un arqueólogo está frente a los restos de un accidente naval, cada trozo de embarcación, cada objeto, parece recordarle que no es el hombre el que domina el mar, sino el mar el que domina al hombre. ¿Qué sortilegios oceánicos invocaron los navegantes antes de naufragar? ¿Cuáles fueron las acciones de la tripulación para desafiar su último destino? ¿Desde cuándo duerme este barco bajo las olas? ¿Hacia qué puerto se dirigía y que nunca lo vio arribar? ¿Conocerán los peces los secretos que guardan los naufragios? ¿Quién puede resistirse a esta llamada melancólica de madera y fierros que alguna vez lució orgullosa sobre las aguas? La investigación, localización y registro de restos arqueológicos que quedaron en el océano debido a causas diversas requiere del trabajo de arqueólogos subacuáticos y de otros especialistas. Sin embargo, también es indispensable la ayuda de aquellas personas para quienes el mar es muy valioso. Proteger, conservar
investigar y difundir el patrimonio cultural sumergido de las aguas en Campeche, pero tiene algunos objetivos muy en específico. El primero, el inventario y diagnóstico de los recursos culturales. En segundo, el inventario de los bienes muebles que se localizan en las ciudades costeras, es decir, cañones, anclas, botellas, todo tipo de materiales. Constantemente estamos recibiendo información de pescadores. Tenemos ya en exhibición en el Museo de San José el Alto la culebrina, ¿no? El cañón más antiguo de bronce en América. ¿Por qué es importante dar aviso de los restos que se encuentran? Porque cada objeto depositado en el fondo marino contiene un cúmulo de información que ofrecernos para conocer mejor nuestra historia. Por ejemplo, la posición de un ancla con respecto a los demás objetos dará pistas al arqueólogo para determinar si la embarcación que la llevaba naufragó o logró salvarse, o para saber la dirección en que iba navegando el buque al ocurrir el accidente. Cuando una pieza es removida o extraída del contexto en el que se encontraba, se pierde la posibilidad de analizarla de manera científica, a través de métodos y técnicas mediante los cuales es posible saber, por ejemplo, qué contenía una botella, su origen y posible procedencia. Quizás parezcan datos insignificantes, pero al sumar toda la información y llevar a cabo un detallado análisis del registro arqueológico y los demás datos obtenidos en la investigación, se pueden determinar el tipo de barco, la filiación cultural, su temporalidad y si venía o regresaba a Europa. Había yo visto buzos, pero no tenía yo la experiencia de estar cerca de ellos, ver cómo hacían las cosas, y de ahí me va entrando el aquel gusanito, vaya, de experimentar, y voy viendo que el trabajo que realizan es muy bonito. Me gustó porque, como digo, el mar ha representado mucho en mi vida. Que mostrara más la historia de Campeche, y es muy emocionante cuando llegas a un lugar y ves que hay un cañón, un barco. Se siente como una felicidad, una alegría por haber encontrado eso y ser parte de un grupo de investigadores que lo está hallando. El interés por el rescate de barcos hundidos ha estado presente desde que las flotas comenzaron a ser un panorama cotidiano en las aguas americanas. Un barco naufragado es un llamado de auxilio para salir de un espacio al que no pertenece. Fabricar un barco era algo muy costoso, lo mismo que las piezas de artillería y los instrumentos de navegación. La escasez del material y los pocos armadores que existían en aquellas épocas convertían un barco y todos sus componentes en un recurso extremadamente valioso. Cuando un navío sufría un accidente, la Casa de la Contratación, institución española que regulaba el comercio y la navegación hacia las Indias, iniciaba un proceso para averiguar quiénes eran los responsables del funesto suceso y realizaba proyectos de rescate, intentando salvar lo mismo la carga que las partes del buque y su artillería. En la historia de la humanidad, el mar ha representado un desafío. Imaginado como un gran manto azul con vida propia, sumergirse en el salado horizonte era un sueño. El hombre imaginaba profundidades habitadas por seres divinos y monstruosos, por deidades y demonios. El llamado del océano motivó a muchas culturas a proveerse de toda clase de inventos para explorar el misterioso mundo submarino en busca de ciudades sumergidas, legendarios tesoros y seductoras sirenas. Lo principal era hacerse de algún medio para seguir respirando bajo el agua y poder prolongar su estancia en ese universo de silencio.
Se usaron equipos rudimentarios inspirados en la observación de la naturaleza, como tubos de carrizo para respirar y odres de cuero o pellejos de animales como sacos respiratorios. También se desarrollaron cascos o capuchas de cuero con cristales o toscas gafas de buceo y campanas que se sumergían con un buzo en su interior. Sin embargo, la conquista de las profundidades exigía implementos más sofisticados. Algunos inventores idearon trajes de buceo hechos con pieles de animales como la cabra o la vaca, los cuales daban cierta movilidad para trabajos de rescate en naufragio. De esta manera, se intentaba arrebatarle de nuevo al mar cañones, anclas, cargamentos y todo lo que pudiera ser utilizado de nuevo. Para la arqueología subacuática, el buceo es una técnica necesaria para acceder a los sitios donde yacen los restos de embarcaciones. No importa el gran avance de la tecnología, el arqueólogo requiere de un entrenamiento continuo e intenso en diversas especializaciones. Durante las campañas de mar efectuadas en Campeche en el otoño de 2003 y el verano de 2004, los investigadores de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con algunos voluntarios, estuvieron capacitándose con los instructores de buceo que también forman parte del grupo. Entrar al agua, ver nuestra respiración en forma de burbujas, flotar en un mundo extraño. A lo lejos, la silueta de los restos de un pecio irrumpe el vaivén del agua. Nos encontramos ante el seductor canto de los naufragios. La mirada se pierde fija en los bordes del casco de un navío disfrazado entre una alfombra de coral y arena. Estos restos encierran una historia que contar, un capítulo de la osadía que ha llevado el hombre a surcar el azul que lo separa de otras tierras, de nuevas costumbres. El movimiento etéreo de los peces nos recuerda que somos tan solo huéspedes y que hay que aprovechar al máximo cada minuto para registrar lo que se ve y poderlo estudiar después. Al estar frente a los vestigios de lo que fue un accidente marítimo, su reconocimiento se torna difícil. Las partes del barco y su cargamento se encuentran esparcidos de acuerdo a cómo se produjo el accidente y a los movimientos posteriores de las corrientes y las mareas. Quizás, incluso hubo algún intento de rescate. Además, los objetos se transforman debido a su larga estancia bajo el agua. De entre las partes metálicas surge nueva vida con corales, algas y esponjas. La madera se va descomponiendo y la arena y el sedimento cubren poco a poco los vestigios. Al principio, nada parece lo que realmente es. ¿Cómo se trabaja un sitio arqueológico sumergido? En esencia, la arqueología subacuática es igual que la que se hace en tierra. La gran diferencia es el medio donde se realiza. En el caso de la arqueología marítima, hay que conocer cada una de las partes que conforman un barco para poder identificar los fragmentos que se encontraron en un lecho marino. También hay que conocer las rutas que seguían los buques y las zonas de mayor peligro para la navegación, a fin de ubicar las áreas con más posibilidades de éxito en la búsqueda. Podemos encontrar condiciones malas de visibilidad donde no nos permite ver el sitio. Entonces se tiene que hacer una búsqueda o un patrón de búsqueda para que sea sistemático. Una vez que los restos de un accidente marítimo son localizados, lo primero que debe hacerse es una delimitación preliminar del sitio que consiste en reconocer visualmente el área que abarcan los objetos. Posteriormente, se dibuja un croquis para que a partir de este se proceda a la planeación del registro. La organización del trabajo que se hará bajo el agua es fundamental. El tiempo del que se dispone es corto en proporción a las tareas que hay que realizar. Una vez hecha la primera inspección, los arqueólogos definen las técnicas del registro que usarán, de acuerdo con la manera en que los restos se encuentran distribuidos en el fondo. Esto es importante porque una vez registrados los datos, estos servirán para proyectarlos en un plano escalado, lo que sumado a las descripciones del contexto, las imágenes tomadas en video y fotografía y las muestras de diversos parámetros físico-químicos
serán la base para continuar con el análisis e investigación en gabinete y archivos. En la temporada de mar efectuada en Campeche, en noviembre y diciembre de 2003, también se impartió un curso de capacitación a miembros de diversos proyectos de la Subdirección Arqueológica Subacuática del INAH, a instructores de buceo y a voluntarios de Campeche y Veracruz. El curso NAS de la Sociedad de Arqueología Náutica de Inglaterra fue impartido por Marc-André Bernier, arqueólogo subacuático de la Agencia del Patrimonio Cultural de Canadá. La arqueología subacuática también se auxilia de la tecnología moderna para detectar restos culturales en zonas de mayor profundidad. Encontrar naufragios en grandes extensiones de agua requiere de una búsqueda sistemática con un equipo de prospección remota que, instalado en un barco, detecta bajo el agua objetos que pueden ser resultado de accidentes marítimos. En la pantalla podemos ver un mapa digitalizado de la zona de Campeche en el que proyectamos los bloques de recorrido realizados al sureste de Cayo Arcas, así como las gradientes magnéticas correspondientes a objetos ferrosos que se encuentran en el fondo. Este equipo consiste en un magnetómetro de cesio que sirve para ubicar anomalías magnéticas, es decir, objetos con contenido ferroso, un sonar digital del barrido lateral que emite ondas acústicas a través de las cuales es posible obtener imágenes del perfil del lecho marino, y una ecosonda para conocer la profundidad y el tipo de fondo en el que se navega, y evitar así que los aparatos choquen contra las protuberancias naturales y culturales. El sistema de magnetómetro es el que nos permite detectar acumulaciones ferrosas, contenidos magnéticos en el lecho marino. El torpedo del magnetómetro capta una parte del campo magnético terrestre y nos genera en la computadora lo que llamamos anomalías, que se deben a la presencia de materiales ferrosos que pueden ser anclas, cañones o restos de embarcaciones antiguas. Este equipo fue diseñado a finales de los 90, gracias a la generosa transferencia tecnológica de la Unidad de Recursos Culturales Sumergidos del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos, pioneros en usar este sistema para detectar de manera sistemática restos arqueológicos sumergidos. Campeche es un estado privilegiado que cuenta con una gran extensión de mar. Sus aguas han proporcionado a numerosas generaciones una manera de vivir. Durante los últimos años ha insistido mucho que los campechanos viven de espaldas al mar, no tienen una relación íntima con el mar, y se ha insistido mucho en el turismo para el mar, ¿no? Yo creo que esta es una gran oportunidad para el gobierno del estado de generar una cultura de mar, generar un cuidado a lo que se vaya hallando o se vaya identificando como grandes yacimientos arqueológicos. Ahora se presenta una oportunidad de explorar, proteger y compartir otro tipo de riqueza. Las fascinantes historias que desde hace muchos años yacen sumergidas, escondidas en sus aguas. Mi sueño se ha ido cumpliendo poco a poco, o sea, en primer lugar al establecer la arqueología subacuática en el país, antes de que llegara la presión tremenda de los buscadores de tesoros. O sea, logramos adelantarnos un paso a los buscadores de tesoros, y eso nos permitió ir estableciendo bases, por un lado, conciencia, ir despertando el interés, ir llamando la atención sobre el patrimonio cultural que ya se ha sumergido en las aguas de México, no solo en las marinas, sino también en las aguas interiores, y contemplar esos dos grandes universos, el patrimonio, digamos, prehistórico y prehispánico, que fundamentalmente se encuentra en las aguas interiores, en los lagos, lagunas, manantiales, cenotes, cuevas inundadas, etc. Y el patrimonio fundamentalmente desde la época de la conquista, exploración, descubrimiento, exploración, conquista, que está fundamentalmente en las aguas marinas, y donde están
plasmados 5 siglos de navegación, o sea, todo en esos tiempos era por agua. Entonces hay mucha historia que rescatar, hay muchas páginas escritas que mientras no las rescatemos de una manera científica, de una manera sistemática, no vamos a poder entender ese componente del patrimonio cultural del país. El mar conserva muchas de las piezas de ese rompecabezas que es parte de nuestro pasado y que desapareció entre golpes de agua y viento. Es al hombre de hoy, con su capacidad y su ingenio, al que le toca estudiar los enigmáticos objetos que se recuperan del fondo marino y traducir los fragmentos que el océano guarda en secreto sobre la historia del ser humano y su afán por conquistar el mundo.